al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Procte con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y bueno, pues ¿quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de la plataforma Procte de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad es que acabáis de dar una noticia que me gustaría que me lo dijeras, ¿no? Y que la analizáramos. Porque Urbanitae sigue cosechando éxitos y no solo dentro de nuestras fronteras, sino que aterrizasteis en Portugal, si no me equivoco, hace pues poco más de un año, y ya habéis logrado grandes resultados durante vuestro primer ejercicio de actividad. Sí que me gustaría que me dijeras cuál ha sido el volumen de financiación aportado por Urbanitae al sector promotor en el país luso durante este primer año. Pues este primer año, que es el 2024, que es el primero en que entrábamos en Portugal, hemos financiado 32 millones de euros. Es una cifra superior a la que teníamos incluso presupuestada y ha sido en 9 proyectos, de los cuales en el que hemos trabajado con 5 promotoras distintas. Es decir, hemos encontrado 5 promotores que estaban necesitados de capital y que han encontrado en nosotros una solución relativamente rápida, y algunos de ellos nos confesaban que les había cambiado un poco su forma de enfocar los proyectos, que antes se tardaban meses, tenían que viajar, buscar inversores fuera, y que lo nuestro les había solucionado muchísimo la vida. Nos hemos convertido ya en el primer operador del mercado portugués. Y es la idea de Urbanitae. Una vez que hemos consolidado nuestro mercado nacional, y que ya lo tenemos casi consolidado en Portugal, seguiremos abriendo, y nuestra idea ya es entrar en Italia, entrar en Francia y en otros mercados, porque creemos que el modelo tiene mucho sentido y los inversores están a la expectativa. Uh-huh. ¿Qué tipo de promociones inmobiliarias habéis financiado desde Urbanitae en Portugal hasta la fecha, ¿no? Y también, ¿qué ciudades se ubican estos proyectos? Pues fundamentalmente las ciudades han sido Porto y Lisboa, que son las dos polos de actividad económica más importantes, y hemos financiado residencial de lujo, pero también apartamentos, hoteles turísticos. No solo ha sido residencial, ha sido también la parte hotelera terciario, donde hemos encontrado también una demanda muy atractiva. De los 9 proyectos, insisto, han sido todos ellos en Lisboa y Porto, o en el entorno, y 6 de ellos, nos hemos estado por encima de los 4 millones de euros de financiación. Uh-huh. Bueno, remodelación de una promoción de viviendas de lujo. Es que ahora hay un boom, ¿no?, hacia las branded residence, viviendas de lujo, ¿no?, que también veo que también ahí en Lisboa está calando mucho. Sí, es el proyecto que hicimos en Lisboa, el más reciente. Efectivamente, es una rehabilitación de 11 viviendas de lujo en un espacio tan céntrico que conozca Lisboa lo sabrá cuál es, que es la Plaza Duque de Saldaña 11, que es una de las zonas más exclusivas de Portugal. La operación, nosotros hemos aportado 4.075.000 euros y lo llevaba a cabo un promotor que se llamaba Overseas, y que tenía ya un enfoque muy claro en lo que es inmobiliaria de lujo, sostenibilidad, movilidad eléctrica, etcétera. Ya la particularidad de esta operación es que para nuestros inversores es que pactamos con el promotor que hasta que los inversores nuestros sacaran un 17% de TIR, el promotor no recibía nada. ¿Por qué pactamos esto? Bueno, el promotor era ambicioso en cuanto a precios. Nosotros, sabes que nos gusta ser conservadores. Nos parecía que él se había colocado en la banda alta en cuanto a objetivo de precios respecto a lo que nosotros considerábamos, y para proteger el capital de nuestros inversores le dijimos, bueno, pues si estás tan convencido, cuando nosotros respeta que nosotros saquemos la primera rentabilidad y tú el resto, de forma que si el precio al que hay que vender es ligeramente menor, la pagas la diferencia tú. En eso se pactó, y de esta forma nosotros tenemos una rentabilidad cuasi fija del 17%, mientras que el promotor se llevará el exceso, si realmente tiene éxito, como creemos que al final lo va a tener, porque es verdad que Lisboa está trayendo muchísimo inversor internacional y ese tipo de viviendas se están vendiendo muy rápido y muy bien. El proyecto era 34 o 38 meses, es decir, 3 años, que es un poco el periodo estándar para nuestras operaciones de equity. Las obras van a comenzar en julio de 2024.
y la entrega de las viviendas sería más o menos entre el primero y el segundo trimestre de 2028. Por tanto, nuestra liquidación de la inversión sería eso, segundo o tercer trimestre de 2028. Claro, con proyectos así, Pepe, ¿en qué medida ha superado Urbanitae sus objetivos de negocio en Portugal en este primer año? Bueno, la realidad, cuando entras en un país nuevo tienes incertidumbres y la verdad es que pusimos una cifra un poco sin demasiada información y nos hemos quedado cortos. Hemos hecho un 46% más de lo que teníamos estimado, o sea que estamos encantados con la recepción que hemos tenido del país. Además, con el hecho de que muchos inversores, porque la mayoría de los que invierten con nosotros son españoles, han seguido apostando por un mercado nuevo como es Portugal, que conocen un poco menos, y probablemente porque se fían mucho de nuestro criterio de selección y de presentación de proyectos. Mira, hablando de esto de los inversores, y puesto que nosotros nos dirigimos principalmente al inversor, ¿no?, que busca oportunidades donde invertir, vamos a hacer una comparativa, si te parece, pues entre invertir o qué oportunidades hay de inversión en este país, en Portugal, en el país luso, frente al país ahora mismo, frente a España. ¿Qué oportunidades hay? Si hay algunas con más rentabilidad. No sé, da algunas claves al inversor. Mira, en Portugal y España están los dos, son mercados mediterráneos que se han beneficiado un poco de todo lo que ha sido post-COVID. Es decir, con la guerra de la invasión de rusa de Ucrania, mucho inversor nórdico se está desplazando hacia el sur. Con el nuevos hábitos de vida, querer salir más a la calle, la gente busca países seguros, países con buen clima, como son España y Portugal. La llegada de Trump a Estados Unidos también está desplazando a mucho inversor americano hacia Europa. En Sudamérica pasa un poco lo mismo. Entonces, todo este movimiento nos beneficia a los dos mercados. ¿Qué particularidades están teniendo tanto Portugal o qué diferencias hay entre Portugal y España? Bueno, en lo que es centro de ciudad lujo, la atracción en ambos mercados es muy alta. Portugal funciona un poco distinto. Nosotros en España, a raíz de la crisis de 2008, los bancos se limitaron a financiar operaciones que tuvieran un alto nivel de preventas y licencia. En Portugal, la banca que no sufrió esa transformación obligada debido a lo que se generó en 2008 es más laxa, acompaña al promotor, le entiende mejor y, por ejemplo, nosotros estamos financiando operaciones donde no hay preventas o hay una o dos preventas. Y el banco te financia la obra al completo y el promotor, cuando le cuestionamos por qué ha vendido poco, dice, pues porque obviamente voy a vender mucho más caro con la obra acabada que tal y como está ahora. Esto hace que las operaciones obtengan mejor rentabilidad y podamos desarrollar hasta el final. Mientras el mercado siga así de sólido, Portugal tiene esa ventaja. Pero insisto, otra característica suya es que tanto Porto como Lisboa son ciudades en plena transformación que están mirando cada vez más al mar. Entonces, estás encontrando mucha oportunidad de solares, de viviendas, de edificios que vivían hacia el interior y que ahora abren su visión al mar, reformando viviendas, creando nuevos solares, y eso está generando una oportunidad que probablemente Madrid no tiene, porque obviamente Madrid no tiene mar y no tiene esa necesidad de expandirse hacia otro sitio. Son diferencias, pero en general hay casi más elementos comunes que diferencias. O sea, son dos mercados con muchísima atracción por parte de compradores internacionales que ven una oportunidad y que vienen acompañados por un movimiento social de grandes fortunas que se están desplazando hacia países que son seguros, que tienen buen clima y que están un poco alejados de la frontera rusa, si quieres, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a rentabilidades, Pepe, ¿cómo van las rentabilidades si nos planteamos invertir en algún proyecto residencial, como decíamos aquí, en Madrid o en España en general, y frente a Portugal o a Lisboa o Porto? Vale, por comprender un poco, nosotros recuerda que hacemos inversión inmobiliaria en la parte de valor añadido, que es la parte de promoción, de creación del producto. Entonces, no hablamos de lo que es la rentabilidad típica del sector inmobiliario, que dices, oye, me va a dar un 4, un 5 en tal. Aquí no, aquí nosotros buscamos rentabilidades de doble dígito alto. Y Portugal, sobre el papel, da rentabilidades incluso un poquito mejores que las de España. Tenemos que esperar a ver cómo acaban los proyectos, porque el propio hecho de que entres con un nivel de preventas menor te introduce un pelín más de incertidumbre en el proyecto. Tú ya sabes que mayor incertidumbre significa mayor rentabilidad. Las operaciones que nosotros financiamos en España normalmente arrastran un nivel de preventas muy elevado, por lo tanto el riesgo es un poco menor. En Portugal, como te explicaba, el promotor apuesta más por vender la vivienda más acabada, que se vende mejor, tiene financiación bancaria para poder hacerlo, y por tanto el riesgo potencial es un pelín más alto y la rentabilidad consecuentemente también lo es. Uh-huh.
Bueno, para ya terminar un poco con Portugal y con Lisboa y Oporto, ¿hay algún proyecto a la vista o cuál ha sido, cómo estáis haciendo ahora allí? Pues seguimos igual, la verdad es que hemos incrementado equipo ahí, los promotores nos van conociendo más, nos vamos viendo. Nosotros además, sabes que aparte de invertir, hacemos un monitoreo, un seguimiento muy exhaustivo de la marcha de las operaciones y también nos da pistas. Estamos aprendiendo muy rápido de qué cosas están pasando, de los ritmos de venta, de los ritmos de construcción, de qué problemas puede haber con licencia. Y con toda esa información, pues vamos entrando cada vez más y recibimos un montón de entrevistas con promotores que quieren que invirtamos con nosotros. Y estamos un poco esperando, analizando varias oportunidades en cartera que sacaremos en breve. Pero no nos precipitamos, buscamos siempre operaciones que tengan mucho sentido y tampoco es entrar por entrar. Es verdad, es un buen mercado, pero, insisto, nosotros no invertimos con criterio de que el mercado sea mejor o peor, es un factor, invertimos por proyecto. Y el proyecto está en un contexto de mercado, pero también está en un contexto de quién es el promotor, de qué situación partimos, si tenemos preventas o no, si tenemos licencia o no, si hay financiación. Todo eso conforma un proceso de decisión que hace que cada proyecto se analice per se, no basado en, oye, si es Portugal le doy más puntos que si es en España. No. El proyecto per se tiene que responder a criterios de rentabilidad, de preservación de capital importantes. Y hoy por hoy no te puedo nombrar ninguna operación que tengamos caliente porque normalmente hasta que no la aprueba el comité de inversiones no las comentamos. Al final no queremos defraudar a la gente porque 8 de cada 10 operaciones no llegan a pasar el filtro del comité de inversiones. Somos muy estrictos con eso. Pero las que estáis viendo, ¿qué sector es más el residencial? Es fundamentalmente residencial, aunque también va a haber cosas del mundo de hotelero, flex living, ese tipo de cosas que son productos que están cada vez más en boga y en donde también hay mucha demanda en Portugal. Seguimos con la actualidad, pero de la plataforma, ya al margen de la actividad y los resultados en Portugal. En las últimas semanas habéis lanzado en España también 2 nuevas oportunidades de inversión, una en Madrid y otra en Málaga. Cuéntanos todos los detalles y la acogida que están teniendo ambos proyectos por parte de vuestros inversores. Empiezo por lo segundo, la proyecto de Embajadores de Madrid, entraron 1.705 inversores. Esta es una promoción con un promotor con el que hemos trabajado ya, sería la 7ª promoción que hacemos con ellos, que es el grupo Abauco, y le conocemos bien, sabemos cómo trabaja. Abauco tiene una particularidad, que es que él sabe encontrar valor que no es obvio. En este caso era un edificio en Embajadores dentro de un patio, dentro de una manzana, que estaba dedicado a oficinas con un almacén interior en la calle Embajadores 199. ¿Cuál era el valor oculto? Este era un edificio que tenía uso compatible residencial, tenía edificabilidad no consumida y, por tanto, podíamos comprar a un precio razonable y transformar unas oficinas en una vivienda dentro de la M30 y en un contexto de fortísima demanda por vivienda. Es más, cuando lo hemos sacado a la plataforma se financió muy muy rápido, el primer minuto ya estaba completamente financiada por estos 1.705 inversores, pero hemos recibido además muchas solicitudes de gente interesada en la compra de la vivienda. Es decir, en Madrid es un clamor que necesitamos más vivienda, pero no nos vale todo. O sea, no tienes que ir a subastas de suelo que asuman que el precio va a seguir subiendo al 20% anual. No, tenemos que comprar cosas que a los precios de hoy nos den la rentabilidad que nos piden nuestros inversores. No jugamos a revalorización, jugamos a precios de hoy. Bueno, y además en esta ocasión también con la nueva ley de poder cambiar el uso, ¿no?, de oficinas por residencial, pues os permite este tipo de operaciones. Sí, en este caso ya el uso era compatible. En otras ocasiones es verdad que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en esto y yo creo que es un ejemplo a mirar. La Comunidad de Madrid ha entendido que tenemos un problema real de vivienda en España y está facilitando a los ayuntamientos el que designen áreas de uso terciario que puedan reconvertir a residencial. No todos los ayuntamientos han ofrecido el mismo nivel de respuesta en la Comunidad de Madrid, no, independientemente de su color político. Pero es una iniciativa en la buena dirección. Obviamente necesitamos mucho más suelo. Madrid está creciendo mucho y las viviendas que se están produciendo no van al ritmo que deberían. Entonces necesitamos que haya más vivienda, que no se paralicen planes urbanísticos, que se apruebe la ley de suelo y que estos cambios que está fomentando la Comunidad de Madrid se extiendan también a otras comunidades y permitan que lo que es un clamor en el país, que necesitamos una vivienda, sea una realidad. Ese era el proyecto de Madrid, pero también decíamos que tenéis otro en Málaga. Sí, ahí estamos hablando de un proyecto con Neinor. Neinor es la primera inmobiliaria española, es una inmobiliaria cotizada. Y te puedes preguntar, ¿y qué hace Urbanitae financiando a Neinor? Que tiene una compañía que tiene acceso al mercado de capitales, que podría, pues la estrategia de Neinor
pasa por buscar coinversores en sus operaciones y él quedarse con la gestión y con un 20-30% del capital. Así fue en este caso. Nosotros tenemos un acuerdo antiguo con Neinor y hemos estado buscando aquella operación, insisto, el promotor es importante, pero cada operación tiene que ser rentable y per se. No hay ningún factor que te permita probar si no todo es correcto. Y en este caso, hasta que todos los cheques no estaban en su sitio, no financiamos la operación de Neinor, una operación con Neinor, y esta ha sido la primera, es en Estepona, eran 2.810.000 euros, también se financió muy rápido. Entraron 1.319 inversores y es para hacer 25 viviendas plurifamiliares con plaza de garaje y zonas comunes. Nosotros creemos que el proyecto va a ir muy bien, sabemos el tirón que está teniendo Costa del Sol, además en este caso ya teníamos algunas reservas ya que confirmaban ese interés. Y por tanto, para nosotros era una operación que tenía mucho sentido. Insisto, es el primero de una larga colaboración que vamos a seguir teniendo con Neinor y con otras grandes promotoras que cada vez recurren más a nosotros como aportación de capital para sus operaciones. Claro, es que lo has dicho, coinversión. Es que no solamente Neinor está utilizando esa estrategia, sino que muchas no están utilizando esa estrategia de coinversión para los proyectos. Y buen ejemplo es el que nos has contado, ¿no? ¿No te parece que así se está configurando la estructura del sector? Sí, ellos tenían las grandes promotoras españolas salieron adelante después del debacle de 2008 gracias a la entrada de fondos internacionales. Esos fondos ya han cumplido su misión y ahora el mercado se va a estructurar de esta forma. El consumo de capital en la compra de suelo, mientras los bancos no financien suelo, y que parece que va a seguir así durante mucho tiempo, es muy alto, y entonces para poder abarcar más operaciones, este tipo de promotoras lo que van a estar buscando es alianzas, y estamos hablando de todas las cotizadas. Nosotros estaremos ahí, no vamos a firmarle ninguna cheque en blanco, ninguna promotora, vamos a tener que encontrar valor en cada operación que financiemos, pero como ha sido en este caso de Celestia Homes en Estepona, el proyecto tenía mucho sentido, tenía calidad, tenía preventas, estaba muy bien trabajado el tema de licencia, y entendíamos que era un activo que seguro para nuestros inversores, y por eso lo ofrecimos. La respuesta de los inversores, como siempre, fue muy buena, y en los primeros segundos ya conseguíamos los 1.319 inversores que completaban una financiación, que en este caso fue de 2,8 millones de euros. Uh-huh. Bueno, pues veremos, ¿no?, en el futuro todo este tipo de estrategias de coinversión. Bueno, y cuéntanos, Pepe, algún pequeño avance de vuestros próximos proyectos, porque que el inversor no se lo pierda, porque es que en cuanto lo hacéis público, bueno, es que el ticket se cubre a veces en segundos. Sí, esto nos duele en el alma, porque en el fondo nosotros ya superamos la cifra de 200.000 inversores registrados. Si como máximo entran 2.000, pues es que al final, aunque solo una pequeña parte estuvieran realmente interesados o estuvieran en disposición de invertir, sigue siendo una muy pequeña minoría la que es capaz de entrar. Nos encantaría abrir la posibilidad de que hubieran proyectos más grandes y que pudieran participar más inversores, pero la reglamentación hoy por hoy nos marca 5 millones de euros por operación y año, y ahí nos tenemos que regir. Entonces, y eso, perdóname, ¿va a cambiar alguna vez? Porque fíjate, es algo que comentasteis, ¿no?, en el foro que decíamos antes de Planner, de las Families Office. ¿Esto va a cambiar en algún momento? Bueno, las cosas siempre van despacio. Esto es un tema de una normativa que además ya ha llegado a nivel europeo. Nosotros entendemos que tiene que cambiar, no tiene sentido que sea el mismo volumen de financiación en una operación de hace 10 años que hoy, porque hace 10 años hacías el doble de viviendas por ese dinero. Simplemente. Entonces, sí. Esto es... Pero bueno, creemos que hay otros factores que debemos tener en cuenta, y el regulador tiene que tomar una decisión, y cambiar una regulación de este tipo no es fácil. Además está implantada a nivel europeo. Nosotros queremos trabajar por ello, en beneficio de nuestros inversores, pero hoy por hoy tenemos que jugar con esas reglas del juego que nos marca el regulador, y las vamos a seguir respetando. Proyectos nuevos, pues mira, tenemos algunas operaciones de deuda bastante calentitas, que las vamos a financiar. Sabemos que a nuestros inversores les gusta mucho la deuda, y así lo estaremos. Y luego estamos mirando una operación en pleno centro del barrio Salamanca para hacer precisamente un branded residence, como tú has comentado, que tiene una pinta extraordinaria. Pero es una operación que tenemos que darle muchas vueltas para entender muy bien todos los factores. Al fin, hay un due diligence técnica, ver muy bien la licencia, ver la demanda. Insisto, le dedicamos un montón de tiempo y esfuerzo y dinero antes de sacar una operación al mercado, y estamos en esa fase de due diligence, de comercial, técnica, urbanística,
que esperamos nos acaba llevando a una consecuencia positiva, ¿no? Y luego, evidentemente, una vez que hemos hecho la due diligence, tenemos que negociar con el promotor cómo retribuimos a nuestros inversores y cómo protegemos su capital. Y a algún punto llegaremos, espero que a lo largo del mes de marzo, y podremos ofrecerla a nuestros inversores. Fíjate que es difícil la Plaza de Madrid, que decías antes, no, aquí al final pues todo se vende, se necesita mucha vivienda, y vosotros estáis haciendo muchas operaciones a lo largo de toda la geografía española, pero al final siempre encontráis algún proyecto en Madrid, fíjate con lo difícil que es. Sí, y son proyectos en general. O sea, nosotros estamos huyendo de proyectos que se basen en una subasta de suelo donde todo el mundo se puede volver loco. E insisto, buscamos cosas que tengan un cierto valor oculto y con promotores que son capaces de encontrarlo. Y el valor oculto muchas veces está en el urbanismo, encontrar cambios de uso, encontrar edificabilidades no cubiertas del todo, encontrar interpretaciones de la normativa que te permiten sacar más metros cuadrados y venderlos. No es tanto buscar la especulación y vender lo más caro posible, sino encontrar en solares que hay pues sitios donde puedas construir. De todas formas, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene claro que necesitamos más vivienda, y una de las cosas que probablemente ocurra es que va a incrementar los ratios de densidad de urbanística. O sea, es una obviedad que si necesitas más vivienda y no puedes crecer o no quieres crecer a lo ancho, cuando tienes todas las infraestructuras montadas, puedes trabajar en la idea de, en vez de 3 alturas, 6 alturas, y ahí tienes el doble de viviendas, ¿no? No es un proceso sencillo, implica más administraciones, implica complejidades técnicas, implica complejidades de propiedad, pero es una vía natural de crecimiento. E insisto, aquí va a pesar mucho la capacidad que tengan los inversores de interpretar muy bien la normativa urbanística y encontrar valor ahí, porque todo lo que sea metros cuadrados vendibles es valor que puedes crear. Ahora que hablamos de los inversores y que ya nos quedamos un minuto, pero el inversor sigue apostando por España. ¿Vuestro inversor es un family office, un inversor español? ¿Está el inversor extranjero? ¿Sigue apostando por España? El inversor extranjero tiene los ojos puestos en España. Para nosotros todavía las operaciones se les quedan un poco pequeñas, es lógico, porque si vienes desde afuera, entrar con 500.000 euros en una operación en España les cuesta más. Los familiares españoles sí que nos conocen, invierten ya mucho con nosotros. Es una clase de activo que cada vez más en su cartera. Han tenido que cambiar un poco su mentalidad, es decir, yo en inmobiliario invierto, pero para sacar un 5% de rentabilidad a mi alquiler, no, estamos hablando de valor añadido, inversión financiera con buen retorno, y cada vez lo van entendiendo más, y cada vez tenemos más familias coinvirtiendo con nosotros, porque además les funciona muy bien como activo afecto a actividad económica, y pueden acogerse a la exención de inversión para empresa familiar, y también a la exención de que el beneficio, si tienes más del 5% del capital social de la sociedad vehículo de proyecto, también está exento, y es una ventaja fiscal también muy significativa. Por tanto, ¿es un buen momento para invertir en inmobiliario? Es un buenísimo momento para invertir en inmobiliario, y es un mal momento para comprar una vivienda, porque hay pocas y por tanto el precio se está subiendo. Es necesario que pongamos más suelo al mercado, y por tanto habrá más oportunidades. Bueno, Pepe, la verdad es que estaríamos hablando un montón, porque nos has hecho esa comparativa de Lisboa con España, de Portugal con España, quería decir, de vuestros proyectos que tenéis en Lisboa y en Oporto con los proyectos que también tenéis aquí, pues los últimos que nos has dicho en Madrid, en Málaga. Es un placer que vengas aquí, que nos des tantas claves para el inversor. Así que muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Un placer tenerte. Un placer para mí también, por supuesto. Muchas gracias, Meli. Hasta pronto. Adiós.